Bienvenida sobre este escenario a la profesional de la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins y encargada de calidad del aire y cambio climático, como les decía, Cintia Arellano Faúndez. No encontraba el nombre. Cintia, adelante, por favor. Bienvenida, ahí estuvimos conversando un ratito. Le hago entrega, Cintia, del poder. Ahí está para avanzar, para retroceder. Ese jamás, porque ahí se cae la presentación. Y ese es para si necesita puntero. Yo más o menos cerquita del tiempo me voy a poner calladitamente ahí al costado. No la voy a interrumpir, pero debe saber que a partir de ahí va a tener más o menos 5 minutos para que pueda hacer el cierre de su presentación. Ya pues, adelante. Bien, buenas tardes. Nosotros nos pidieron hoy día poder contarles un poco sobre el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, ¿ya? Y yo les voy a traer algunos antecedentes generales para después ir a lo más particular y contarles de qué se trata este plan. Básicamente, ¿cierto? Contarles algunos antecedentes, contar sobre la Ley Marco de Cambio Climático y de ahí entrar en el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Bueno, como antecedentes generales, ¿cierto? Ustedes ya han estado en esta jornada hablando sobre este tema y muchos ya vienen mucho tiempo, ¿cierto? Conversando sobre estas temáticas, sobre lo que es el calentamiento global, lo que son los gases de efecto invernadero y lo que están provocando, ¿cierto?, en nuestro planeta. Y básicamente, ¿cierto?, qué es lo que ha estado pasando. Si nosotros comparamos con la época preindustrial, lo que ha venido sucediendo es un aumento sostenido de las concentraciones de CO2 y eso es consistente con un aumento en las temperaturas. Hasta hace algunos años, y todavía hay algunos incrédulos, ¿cierto?, que dicen que el cambio climático no es de origen antropogénico, que ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Y es verdad que ha sucedido a veces a lo largo de la historia, pero justo ha coincidido con que nosotros no existíamos. Entonces ese es el pequeño detalle, ¿cierto? Con esas concentraciones de CO2, el principal problema es para nosotros, porque no podemos sobrevivir. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, tener en cuenta este antecedente y que efectivamente todos los estudios dan cuenta de que este calentamiento global que estamos teniendo es producto de la acción del hombre. Bueno, ¿y qué es el cambio climático? No es otra cosa que una variación que se está registrando en el clima, ¿cierto?, que es atribuido en forma directa o indirecta a la actividad humana. Y eso, ¿qué es lo que logra? Ha cambiado la composición de la atmósfera. Y esto se puede manifestar en aumento de la temperatura. Vuelvo atrás. En aumentos de la temperatura. Y ahí, ¿cierto?, ya estamos haciendo visible hace ya muchos años los impactos que este cambio climático tiene, las sequías, las inundaciones, las olas de calor, los incendios forestales. También tenemos derretimiento de los glaciales, aumento de temperaturas y precipitaciones extremas, aumento de sequías extremas, inundaciones y también los incendios forestales. Conversábamos, ¿cierto?, antes de comenzar la charla con algunas personas con las que estuvimos conversando, que antes pasaba que la gente, hacíamos estas mismas charlas hace 15 años atrás y nos decía, bueno, ¿cómo lo afecta a usted el cambio climático? El planeta está sufriendo. ¿Y qué es lo que pasa hoy día cuando preguntamos eso mismo? Es mucho más tangible. Los incendios, las inundaciones, que son cosas que afectan a todos, desde la actividad productiva, a nosotros como personas naturales, ¿cierto?, de nuestro día a día. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando, cierto? ¿Qué es lo que dicen los antecedentes? Que tenemos en muchos millones de años, en 2 millones de años, la concentración de CO2 más alta que se ha registrado, la tasa más rápida de aumento del nivel del mar, el nivel más bajo de las áreas polares en 1000 años, estamos hablando de una gran cantidad de años, y el retroceso de los glaciales que es sin precedentes en los últimos 2000 años.
Toda esta información es recogida por el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, que recopilan información de estudios de todo el mundo, ¿cierto?, disponibles respecto a diversas temáticas. ¿Y qué es lo que se ha estado haciendo, cierto, a nivel internacional desde hace muchos años? Se junta o se instauró la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y esta Convención Marco se reúne anualmente, ¿cierto? Y de esta Convención Marco Chile es parte desde el año 1994. ¿Y qué es lo que ha hecho Chile? Es que ha suscrito los compromisos internacionales y en base a eso intenta avanzar progresivamente en acciones. Hay un hito muy relevante que es el Acuerdo de París en el año 2015, por el cual se buscaba que los países se comprometieran con ciertas acciones para limitar la temperatura el aumento a 1,5 grados, con el fin de reducir los riesgos y los impactos del cambio climático. Y dentro de su meta es que se quedara por debajo de los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales. ¿Qué es lo que está pasando en el tiempo? Que efectivamente esa mesa no se está cumpliendo, ¿cierto? Esto que está aquí es la condición más desfavorable que nosotros podríamos encontrar, que el aumento fuera de 4 grados. Y así tenemos otro escenario, el que está en rojo es hacia el que vamos, que sí vamos a alcanzar el 1,5 grados, y la idea es que estamos en el punto límite, estamos aquí, y este es el punto de inflexión en el que podemos lograr que efectivamente se logre la reducción requerida. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Nuestro país, como ustedes presumen, ¿cierto? Obviamente no somos tan importantes dentro de lo que es el aporte de los gases de efecto invernadero. Representamos menos de un 1% del aporte y obviamente, ¿cierto? Hay otros países como Estados Unidos, China, etcétera, que tienen un aporte mayor. Pero no hay que dejar de mirar esta torta, donde países con emisiones menores al 2%, entre los cuales nosotros nos encontramos, representan un 37% del aporte mundial. ¿Cuáles son las principales fuentes a nivel nacional? El sector energía, que se lleva casi un 70%, ¿cierto? Y después viene el transporte, la agricultura y otras actividades. ¿Y qué es lo que estaba pasando en nuestro país hasta el año 2018 y en realidad hasta el año 2020? Es que vemos un aumento progresivo de las emisiones por persona de gases de efecto invernadero. A nivel nacional se ve un aumento sostenido de las emisiones. El último inventario que tiene el país es del año 2020 y en el 2020 observamos una reducción, pero es debido al efecto pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los países, ¿cierto? Y incluido nosotros, vamos en un aumento de emisiones. Estamos en el punto de inflexión para comenzar a reducir. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos como país? Que claro, a lo mejor nuestro aporte en gases de efecto invernadero no es tanto, pero somos un país altamente vulnerable al cambio climático. Cumplimos con casi todos los puntos que se requieren para ser un país altamente vulnerable. Tenemos áreas de borde costero de baja altura, áreas propensas a sequía y desertificación, áreas semiáridas y de bosques, ecosistemas montañosos, susceptibilidad a desastres y zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica. A eso se suma que tenemos superficies de archipiélago y territorios insulares. Existen 9 puntos para considerar que un país es vulnerable y nosotros cumplimos 7 de esos 9. Bueno, y dada esta situación, ¿cierto? El país se compromete con una ley marco de cambio climático. ¿Qué es lo que busca esta ley? Esta ley es la 21.455, es de junio del 2022 y lo que busca es hacer frente a los desafíos del cambio climático. ¿Qué es una ley marco? La verdad que no es otra cosa que normas, ¿cierto?, de carácter general
que buscan abordar los impactos del cambio climático. Y Chile se compromete, ¿cierto?, con esta ley marco para hacer frente a estos desafíos, y lo que busca es que podamos transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos. ¿Y qué es lo que busca? Que podamos alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050. ¿Qué significa que seamos neutrales? No significa que emitamos cero, solo significa que la diferencia entre lo que emitimos y lo que capturamos sea cero, el balance. Y también, dado que somos un país altamente vulnerable al cambio climático, una componente importante es poder adaptarse frente al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a estos efectos adversos del cambio climático. Y todo esto se enmarca, ¿cierto?, en los compromisos internacionales que ha adoptado Chile en materia de cambio climático. La ley tiene una serie de principios, ¿cierto? Yo hoy día no se los voy a detallar todos, solo esto es para que ustedes vean que en el fondo hay varias temáticas muy relevantes que contienen estos principios y que enmarcan las acciones. El principio precautorio, de participación, pero hay un principio que es muy relevante, que es de la urgencia climática. Tenemos que actuar ahora porque ya el problema existe. También esta ley marco establece como país una meta, esta meta de carbono neutralidad, pero también establece metas e indicadores de adaptación. Y establece una serie de instrumentos, ¿cierto?, que permitan alcanzar estas metas. También establece un sistema de información y una institucionalidad. ¿Cómo se va a trabajar el tema de cambio climático en el país? Esto es solo como para que ustedes lo tengan de referencia. Cuando hablamos de una meta nacional de mitigación, estamos hablando de que tenemos unas determinadas emisiones, ¿cierto? Y nos comprometemos con una cantidad que vamos a producir, que es lo que se denomina el presupuesto de carbono. Y ese es un compromiso que el país adquirió en lo que se llama su NDC, que es la contribución nacional determinada. Ese establece un número en que el país establece una meta con la cual se compromete. Y entonces aquí tenemos, ¿cierto?, este es el escenario de referencia, si no hiciéramos nada. Esto es lo que se obtendría con las medidas de mitigación, y aquí obtenemos la neutralidad porque este valor se ve compensado por los sumideros de carbono, ¿cierto?, que tenemos en el país. Y así se establecen para diferentes temáticas porcentajes que ayudan a cumplir este valor. Entonces nosotros tenemos una serie de instrumentos que yo en otra lámina se las voy a comentar, y nosotros partimos de aquí desde el año 2020, ¿cierto?, reduciendo progresivamente hasta alcanzar esta meta. Y en la contribución nacional determinada y en otro instrumento que nosotros tenemos, que es la estrategia climática de largo plazo, se van estableciendo metas sucesivas para poder cumplir ese valor. Esto es solo para que lo tengan a modo de referencia también, ¿cierto? Hablábamos que existe un presupuesto de carbono, que es lo que el país dice que como máximo va a emitir, y ese se reparte en una serie de sectores. Y cada uno de esos sectores se tiene que comprometer en sus instrumentos con ciertas medidas que logren alcanzar este valor. Y ahí, ¿cierto?, están contemplados todos los sectores que tienen que ver con los aportes de gases de efecto invernadero. Estos son los instrumentos que nosotros tenemos a nivel nacional y que están establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático. Tenemos una contribución nacional determinada, que es un compromiso de mitigación y adaptación que establece el país y que se actualiza cada 5 años. Tenemos una estrategia climática de largo plazo, donde esa meta ya se pone en aspectos más concretos. Es la estrategia la que establece este presupuesto de emisiones, cuánto es lo máximo que nos comprometemos a emitir, y las metas.
Luego vienen planes sectoriales de mitigación y adaptación y esos traen acciones ya más puntualizadas para cumplir con estos objetivos y metas. Y aquí se mencionan los sectores, ¿cierto?, que están establecidos en la ley que van a tener que tener planes sectoriales de mitigación y adaptación. Energía, transporte, minería, agricultura, salud, que tiene que ver el plan de mitigación con el tema de residuos, infraestructura, vivienda y ciudades, recursos hídricos, turismo, pesca y acuicultura, borde costero y biodiversidad. Algunos de estos planes son de mitigación y adaptación y otros son solo de adaptación. A nivel regional, tenemos los planes de acción regional y los planes de acción comunal. Se establece en la ley que será obligatorio que cada una de las regiones cuente con un plan de acción regional y además los municipios tienen que contar con un plan de acción comunal. El plazo que tienen la elaboración de los planes de acción regional, ¿cierto?, es para este año y en el caso de los planes comunales es para el próximo año. Y también establece otro instrumento que son los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Existen dos cosas que son transversales. La idea es que va a existir un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación. Nosotros ya contamos con un sistema nacional de inventario de gases de efecto invernadero y también contamos con otras plataformas que yo les voy a mostrar ahí algunos resultados para que ustedes puedan conocer. Y en forma transversal, ¿cierto?, estrategias y medios de implementación. Bueno, solamente para que ustedes tengan una referencia, la institucionalidad, ¿cierto?, parte desde el nivel central y al nivel regional. Y solo comentarles que en el nivel regional tenemos comités regionales de cambio climático que están conformados por servicios públicos y que son presididos por el gobierno regional. Y además, al alero de estas instituciones se van a tener representantes de la sociedad civil y de los municipios. A nivel comunal también se establecen mesas territoriales para la acción del cambio climático. Bueno, y ahora les voy a hablar en específico de los planes de acción regional de cambio climático y cómo se relacionan con todo esto que ya vimos. Nosotros, es importante comentarles que iniciamos la elaboración de nuestro plan regional en el año 2019 y eso a través de un financiamiento del Fondo Verde para el Clima se inició la elaboración de 4 planes que en ese momento se denominaban pilotos, que era Atacama, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos. En todo este proceso participó activamente el Comité Regional de Cambio Climático, se conformaron mesas de trabajo, se realizaron instancias participativas, talleres, también se creó una plataforma, formulario web, se hicieron seminarios, reuniones, para que diversos sectores participaran en la elaboración de este plan. También se hizo una consulta ciudadana, que está establecida así en la Ley Marco de Cambio Climático y también se tuvieron en cuenta consideraciones de género, se aplicó una lista de chequeo de género, se contó con alguna información y además hicimos un taller de consulta ciudadana específico para poder establecer posibles brechas de género asociadas a cambio climático. Es importante comentarles, ¿cierto?, que este plan es anterior a la ley, pero cumple con todos los antecedentes que indica la ley que debemos tener. Y ahora corresponde su actualización el próximo año, el año 2025. ¿Qué es un plan de acción regional? Básicamente establece una visión estratégica de la región a largo plazo sobre el tema de cambio climático. Entonces, por eso es muy importante que aquí participen todos los sectores. Nosotros tuvimos talleres, ¿cierto?, con participación del sector público, privado, academia, servicios públicos, porque se creó una visión respecto al tema de cambio climático para la región.
Y aquí, bueno, en su estructura, ¿cierto?, define todo un contexto de antecedentes, de diagnóstico que es muy relevante, pero además establece medidas específicas de adaptación y mitigación. Y esas están asociadas a estos sectores que aquí se ven: minería, silvoagropecuario y pesca, turismo, biodiversidad, asentamientos y medidas transversales que contiene el plan. Todo esto, ¿cierto?, se basa en lo que establece el panel intergubernamental de expertos para el tema del impacto o el riesgo que tiene el cambio climático. Y esto es muy importante de considerar porque esto tiene tres componentes. Por un lado, las amenazas a las cuales nosotros nos vemos afectados, ¿cierto?, que son los incendios, las marejadas, etcétera. Por otro lado, la exposición. ¿Qué tan expuesto estoy yo frente a ese riesgo? Y además la vulnerabilidad, que tiene que ver con aspectos socioeconómicos, gobernanza, etcétera. Y es muy importante porque esto tiene directa relación, ¿cierto?, con las medidas de adaptación y cómo yo puedo trabajar este tema para reducir el riesgo frente al cambio climático. Esta es información específica de la región. El Ministerio cuenta con esta plataforma que es arclim, arclim.mma.gov.cl. Esta plataforma es pública, cualquier persona puede acceder a ella y ustedes pueden encontrar información de cadenas de impacto asociadas a cada una de las regiones. Hay cadenas de impacto y también pueden buscar un análisis de acuerdo a diversas amenazas climáticas. Y esto tiene un nivel desagregado incluso hasta a nivel de comunas, a nivel de cuencas. Ahí ustedes pueden ir jugando con la plataforma, pueden hacerlo por periodos, por lugares, etc. Y como les cuento, esta información es pública, cualquier persona puede acceder a ella. Estos son los mapas que se construyeron de la región para el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Y si ustedes ven aquí, vemos un incremento en toda la región de las temperaturas medias. Y eso es más crítico, ¿cierto?, en las zonas de alta cumbre y en toda la zona pre- y cordillerana. El cambio de las precipitaciones anuales también, observamos cerca de un 20% de precipitaciones. Estas proyecciones siempre se hacen respecto al presente o el presente más cercano o que pasó hace poco, digamos, y el futuro medio. Pero el futuro medio estamos hablando del 2035, que está a la vuelta. Entonces, eso es lo importante de estas proyecciones. Si vemos respecto a las olas de calor mayores a 30 grados, vemos un aumento sostenido que puede llegar en algunas comunas a más de 30 o 40 días. El aumento respecto a lo que hoy día tenemos. Respecto al cambio de la nieve acumulada, una disminución que puede llegar en algunas zonas incluso a un 100% de reducción. Y respecto de las sequías, un aumento que en algunos casos puede ser de un 45%. Respecto al inventario, ¿cierto?, de gases de efecto invernadero, también el Ministerio tiene una plataforma que es el Sistema Nacional de Inventarios, snichile.mma.gov.cl, y aquí se pueden encontrar los inventarios desde el año 90, ¿cierto?, o la evolución desde el año 90 hasta el año 2020, que es el último inventario que tenemos disponible, y ahí ustedes pueden ver lo que pasa a nivel país y lo que ocurre en forma desagregada por región. En nuestra región, ¿cierto?, los principales sectores, al igual que en el sector nacional, es energía, también transporte y aquí cobra importancia agricultura. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, bueno, aquí está energía, ¿cierto?, ahí están procesos industriales, ahí está agricultura y ahí más chiquitito el sector residuos. Es muy importante, si ustedes ven en este inventario, este es el año 2017 y ese salto se debe a los incendios forestales. Y esto que está bajo la curva son las absorciones que nosotros tenemos, las capturas de gases de efecto invernadero y esas se deben principalmente, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con plantaciones, bosque nativo.
Bueno, ¿y cuáles son los principales impactos que nosotros ya estamos comenzando a ver y que se prevé que, como ustedes vieron en las láminas anteriores, sigan aumentando, ¿cierto? Los eventos climáticos extremos, precipitaciones extremas, aluviones, inundaciones, marejadas, también el tema de recursos hídricos, ¿cierto? La escasez hídrica. Tuvimos el año pasado altas precipitaciones, pero eso no logra revertir la tendencia de sequía que tenemos en los últimos años. También el tema de la agricultura, ¿cierto? Y los cambios y desplazamientos que va a producir. El tema de biodiversidad, el tema de desaparición y desplazamiento de muchas especies, pérdida de infraestructura, el turismo y cómo se ve afectado por las olas de calor, las precipitaciones y otros factores que van a afectar y están afectando ya los destinos turísticos y la infraestructura y los servicios. Y también, por ejemplo, en el tema de salud, la incidencia y aparición de ciertas enfermedades. ¿Qué es lo que estamos viendo, cierto? Que todo esto, las olas de calor, por ejemplo, su impacto en la salud y la distribución de especies. Recordar que estas olas de calor afectan con mayor razón a los sectores más vulnerables, a niños, adultos mayores, por ejemplo. Dentro de las cadenas de impacto que revisa el CLIM hay, por ejemplo, aquellas asociadas a salud, problemas cardiovasculares asociados, por ejemplo, a las olas de calor. Los incendios, la pérdida de diversidad, servicios ecosistémicos, las lluvias, posibles remociones en masa, inundaciones. De repente tenemos sectores que son poco estudiados, donde tradicionalmente no ha habido remoción en masa, pero que pueden hoy día convertirse en un sector de riesgo. Bueno, ¿y cómo enfrentamos el cambio climático, cierto? Con acciones, con medidas de mitigación y adaptación. Las medidas de mitigación básicamente para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y medidas de adaptación para disminuir los daños o efectos negativos que provoca el cambio climático. Y eso tiene directamente relación con la resiliencia, que es la capacidad que podemos tener como sistema, nosotros como seres humanos, los animales, los ecosistemas, para poder anticiparse, absorber, adaptarse o recuperarse. Y lo principal, manteniendo su función esencial para conservar la capacidad de adaptación, de poder aprender y de poder transformarse. Ese es el gran desafío hoy, cómo nosotros somos capaces de adaptarnos, pero también mantener nuestra función inicial, conservando la capacidad de transformarnos frente a estos impactos. Así, el Plan de Acción Regional de Cambio Climático establece una serie de medidas de adaptación y de mitigación. Y ahí ustedes pueden revisarlas con más calma, corresponden a los mismos sectores que yo les comenté, ¿cierto? Y cada una de ellas tiene un responsable o servicios asociados que están trabajando en cada una de esas medidas y de esas acciones. Prevención de riesgo de incendios forestales, conservación del ecosistema suelo, conservación de ecosistemas, reducción de combustibles fósiles en la industria, etc. Y esto solo se los traigo a modo de ejemplo, ¿cierto? Para cada una de las medidas se plantea quién es el responsable, cuál es la acción y hay fichas asociadas a cada uno de las medidas que traen los plazos, la descripción, actividades, quiénes son los responsables, con qué instrumentos se relaciona y cuáles son las fuentes de financiamiento. Ahí, cierto, queda a disposición el link y el código QR si alguien quiere obtener directamente el plan regional, desde ahí lo puede obtener. Bueno, y básicamente, cierto, esto engloba lo que hoy día se está haciendo a nivel país, que tiene que ver con cómo nos comprometemos frente al cambio climático. Tenemos nuestra ley marco, que como su nombre lo indica es el marco en el cual se establece todo el trabajo a nivel nacional y regional. Tenemos esta estrategia climática de largo plazo, que es la hoja de ruta, que contiene metas para alcanzar lo que establece la ley. Tenemos estos planes sectoriales de adaptación y de mitigación, estos planes de acción regional
y también a nivel comunal ya los municipios están comenzando a elaborar estos planes también. Y bueno, ¿por qué? Porque enfrentar el cambio climático es tarea de todos y todas. Bueno, les agradezco, ¿cierto?, la atención, y ahí yo dejo los datos de contacto de la Seremi de Medio Ambiente por si acaso ustedes quieren tener mayor información respecto a este tema y poder seguir conversando de esta problemática. Muchas gracias. El cambio climático ya está aquí. Podemos verlo en olas de calor, incendios, sequías o inundaciones. Nuestro país ya cuenta con una ley marco de cambio climático y la región de O'Higgins posee un plan de acción regional de cambio climático para mitigar sus efectos y adaptarnos a este fenómeno. El plan de acción regional de cambio climático contiene medidas concretas y con una visión estratégica de largo plazo. Actuar frente al cambio climático es tarea de todas y todos. Conoce más en cambioclimático.mma.gov.cl. Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Chile. Ya, Cintia. Me había adelantado antes del... Gracias por esa charla. ¿Recibiste el aplauso? ¿Sabes si hay alguna pregunta, algo que quisieran comentar a partir de esta actividad? ¿Pueden levantar la manito? ¿Sí? Ya, voy a ir para allá. Voy a ir con un micrófono. ¿Hay algún inalámbrico? ¿Sí? Como para llevarlo, para que la pregunta la escuchen todos. Ya pues, dele entonces. Le dejamos el tiempo para la respuesta porque si no, no alcanza. Cintia. Ya, yo voy a tratar de responder lo más resumido posible, pero básicamente comentarles que el plan se tiene que actualizar al año 2025 y ahí va a traer mayores precisiones porque van a haber también más avances en los planes de mitigación y adaptación sectorial. Yo les comentaba, ¿cierto?, que todo esto tiene que ir de la mano. Tenemos una meta que es nuestra NDC, la Estrategia Climática de Largo Plazo, y después tenemos los planes sectoriales. El Ministerio de Salud se encuentra elaborando un plan de mitigación que está asociado justamente al tema de residuos. Y dentro de ese plan de mitigación está establecido todo lo que tiene que ver con las emisiones en rellenos sanitarios y también con el manejo de los residuos orgánicos. Entonces esto establece como una meta nacional que va, y la idea es que eso converse después con los planes de acción regional y comunal. O sea que eso también se pueda plasmar con acciones concretas a realizar en cada una de las regiones. En este caso nosotros, ¿cierto?, con el relleno que tenemos, con la vida útil que tiene, cómo hacer una reducción concreta, cómo lograr, por ejemplo, el reciclaje con número de composteras específicas en hogares, etcétera, con metas específicas y concretas. Hace pocos días se realizó la presentación de este plan de salud, ¿cierto?, de mitigación, y ellos tienen metas concretas, tanta cantidad de composteras requerimos, tanta reducción en tantos rellenos, ¿cierto?, para poder lograr cumplir con la meta que ellos tienen, que es el presupuesto asociado a residuos. Muchas gracias por esa respuesta, Cintia. Vamos a ver, me queda justo una pregunta puntual, si la pueden hacer, o voy con las mías, que tengo varias. ¿Sí? Ya pues, a ver, dijiste, somos un país altamente vulnerable al cambio climático. Todos los países son súper vulnerables, pero el dato es que aquí altamente vulnerable. En ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Hay planes sectoriales, ley marco, visión estratégica a largo plazo, y mencionaste los municipios y un trabajo comunal. ¿Estamos como para ir al municipio y desde ahí hablar y poner estos temas, o todavía ese vínculo entre ustedes se está en proceso de fortalecer?
Sí, se está trabajando con los municipios porque ellos tienen las mismas limitantes que siempre sabemos de recursos, trabajan un montón de temas, pero sí muchos de ellos ya están comenzando con la elaboración de sus planes de acción comunal de cambio climático y están partiendo por algo muy importante, que es trabajar con los actores del territorio para recoger cuál es su visión de cambio climático. Los datos como el 45% de lo actual en sequía es hoy, de aquí va a crecer un 45% probablemente. Exactamente. ¿Este tipo de información está en el sitio web que nos dejaste? Sí, en Arclim, y esa información es pública, cualquier persona la puede recoger, ¿cierto? Y levantar los mapas, extraerlos sin ningún inconveniente. Perfecto, súper clarito todo, así que te agradecemos, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia Arellano, profesional de la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins. Muchas gracias por tu exposición.